Hola a todos, mi nombre es Lorena Flores y soy parte de los mediadores del CCU Tlatelolco y esta semana vamos a continuar con los recorridos por las salas del museo. Esta semana vamos a hablar de la sala número 3 que habla o trata un poco sobre el inicio del movimiento estudiantil. Ya en los videos pasados mis compañeras les han hablado un poco sobre el contexto de antes del movimiento estudiantil y también el contexto internacional, ¿no? Por ejemplo, el movimiento del Politécnico en 1956 y los hippies en los 60, ¿no? Además también les hablaron sobre la Guerra Fría y me parece importante retomar este contexto de la Guerra Fría porque el hecho de la lucha del comunismo contra el capitalismo también va a influir en las decisiones que se tomen respecto al movimiento estudiantil. Entonces, quiero empezar enseñándoles esta fotografía sobre una marcha en conmemoración de la Revolución Cubana. Uno de los argumentos para la represión constante de los estudiantes era justo el argumento de que eran patrocinados por intereses extranjeros. Estos intereses extranjeros, pues, eran los comunistas, ¿no? Por ejemplo, en esta marcha, como todas las marchas, pues vemos pancartas y banderas, ¿no? En este caso, la bandera va a ser de Cuba y las pancartas van a hablar sobre el imperialismo, ¿no? Por ejemplo, la que vemos hasta el principio dice la juventud de Cuba y de México unida contra el imperialismo. Eh, el pleito de Cuba contra Estados Unidos es uno de los pleitos como más famosos o populares de la Guerra Fría, ¿no? Eh, el bloque económico, los misiles, la invasión a Bahía de Cochinos, entre otros hechos, pues influyen en las decisiones de la Revolución Cubana, ¿no? Entonces, esta fotografía me parece interesante porque, bueno, es parte del archivo general de la Nación, pero de las carpetas de los archivos de la Secretaría de Gobernación. Me parece interesante porque, pues justo, seguro fue un fotógrafo contratado por el gobierno el que documentó esta marcha, ¿no? También quisiera que pusiéramos atención en la chica del primer plano, que pues para empezar no vemos o no alcanzamos a ver otra mujer en esta manifestación y ella va sosteniendo la pancarta. También me gustaría que pusiéramos atención en la forma de vestir de los asistentes a esta manifestación, ¿no? Por ejemplo, la chica tiene falda, pero su falda llega arriba de la rodilla, mientras que los chicos de atrás tienen traje y parece que se ven elegantes, ¿no? Con sus gabardinas largas. Y les menciono esto de la ropa porque en México también se vivía un contexto, pues, diferente, ¿no? A otros países. Aquí en México la sociedad, pues, es conservadora, pero hace 50 años, pues, era ultra conservadora, ¿no? Y el hecho de que esta chica tuviera la falda sobre la rodilla y fuera al frente de una marcha sosteniendo una pancarta, pues ya era un argumento suficiente para que la señalaran, por ejemplo, de una rebelde o una chica subversiva, ¿no? Estos argumentos de los chicos rebeldes y subversivos también fueron constantemente manejados en los medios de comunicación para desinformar sobre el movimiento estudiantil. Entonces, por eso quiero iniciar con esta fotografía sobre el contexto internacional para pasar a la siguiente fotografía ya hablándoles como tal del inicio del movimiento estudiantil. Entonces, esta fotografía es de un enfrentamiento entre estudiantes y la policía el 22 de julio de 1968 en las calles del centro de la Ciudad de México. Es la preparatoria Isaac Ochoterena, que era anexada a la UNAM, contra la vocacional 2 y 5 del Politécnico. Este fue uno de los hechos principales o primeros que desatan la represión dura hacia los estudiantes. Esta riña entre estudiantes inicia después de un partido de fútbol, el cual es detenido después de que se pelean, llega la policía y algunos los detiene con fuerza extrema, otros son aprehendidos, pero podemos observar esta fotografía de ese hecho, donde atrás al fondo vemos justo los carros de policía, ¿no? Vemos mucha gente, alcanzamos a ver ahí al fondo justo a los policías que están formados y en primer plano a los estudiantes que pareciera que corren o que están preparados para lanzar otra piedra, ¿no?
porque vemos en los carros, por ejemplo, que tienen hoyos en las ventanas y restos de escombros en el piso, ¿no? Por eso les digo que a lo mejor están preparando para lanzar alguna piedra para repeler el ataque o la represión de la policía, ¿no? En esta fotografía también alcanzamos a ver a unos chicos que están viendo el enfrentamiento desde los balcones de la escuela, ¿no? Y es importante este enfrentamiento y mencionarles también que las escuelas universitarias estaban en la Ciudad de México, ¿no? Lo que era pues un factor para que las marchas y la organización estuvieran justo en el centro de la ciudad, ¿no? En esta época el presidencialismo y el Zócalo pareciera que fueran intocables, ¿no? Todos los movimientos que llegaron a manifestarse a la plancha del Zócalo en esta época eran reprimidos. Entonces el hecho de que los estudiantes se organizaran tan cerca del Zócalo y del palacio donde estaba el presidente, pues era un acto de provocación, ¿no? Por eso, pues esta fotografía de la escuela es importante. Y quiero que comparemos la primera fotografía con esta otra fotografía donde ya aparece un militar armado, ¿no? Después de la pelea en la preparatoria Zacochaterena, pues los estudiantes siguen enojados por la represión y deciden comenzar a organizarse. Los siguientes días, hasta el 30 de julio, que fue el día de esta fotografía, los estudiantes fueron aprendidos por los militares de forma arbitraria y empezaron a organizarse en los planteles de la escuela para eh, salir a marchar y a protestar en contra de esta violencia extrema, ¿no? En la foto anterior vimos que estaban carros de policía. En esta foto ya vemos a un militar que está armado, tiene su casco, tiene una mochila, como si tuviera materiales de ataque o preparándose para disparar, ¿no? Me parece importante que hagamos esta comparación porque del 22 de julio al 30 de julio, la represión, la violencia con la que las fuerzas de la justicia del gobierno de México, pues los atacan, ¿no? De la policía al ejército. Esta fotografía es del llamado bazucazo. El bazucazo, como les digo, fue el 30 de julio del 68. Y fue en la preparatoria 1 de la UNAM, que ahora es el Colegio de San Ildefonso. Entonces, esa preparatoria, pues como sabemos, los edificios del centro de la ciudad son de origen colonial, ¿no? La puerta como tal también era de origen colonial. Entonces, los militares utilizan una bazuca para explotar la puerta y liberar la escuela, aprendiendo e hiriendo a estudiantes de la preparatoria y del Politécnico que habían decidido hacer paros para protestar en contra de esta represión. Entonces, como podemos ver en esta fotografía, pues se ve la puerta de fondo, se ve el espacio, se ven maderas al piso, escombros y se ven más personas en las calles, ¿no? Como esperando entrar o quizá ya salieron de la escuela, ¿no? Por eso me parece importante hablarles de la escala tan grande de la represión, ¿no? De escasos días, del 22 de julio al 30 de julio, la violencia aumentó de enviar a la policía a detener una riña a enviar a los militares a explotar una puerta de la escuela, ¿no? A partir de estos hechos, los estudiantes deciden irse a huelga en todos los planteles, organizarse para crear diferentes manifestaciones de protesta, ¿no? La siguiente imagen que les voy a presentar es una imagen del museo. En el museo, en el Memorial M68, hay un vestigio, ¿no? Un resto de esta puerta que nos recuerda la violencia con la que inició la represión a los estudiantes, ¿no? De utilizar una bazuca a llegar al 2 de octubre, pues podemos comparar esta violencia extrema, ¿no? También con esta puerta quiero hablarles un poco de la postura de la UNAM respecto a esta violencia, ¿no? Como sabemos, la UNAM, pues para esta época ya era autónoma, por lo que la policía, pues no tenía la facultad de entrar de la forma que entró, ¿no? El rector Javier Barrosierra, que era el rector de la época,
se pronunció en contra de estas acciones, dijo de hecho que era un día de luto para la UNAM y que la autonomía había sido violada, ¿no? Entonces, ya en las siguientes recorridos por las salas ya les van a hablar un poco más sobre la postura del rector, pero creo que me parece importante mencionarles esto porque vemos la puerta y a partir de este hecho, pues las represiones siguen en aumento, ¿no? Las siguientes marchas son custodiadas por tanquetas militares, granaderos, etcétera, ¿no? Hasta llegar pues al 2 de octubre. Por el momento, pues estas visitas virtuales se han organizado así. Si tienen algún otro duda, quieren profundizar más sobre el tema, en la plataforma M68 está un apartado donde dice recorridos virtuales y justo pueden encontrar todas estas fotografías que les acabo de enseñar, la puerta y también otro tipo de información como textos y videos para profundizar sobre el inicio del movimiento estudiantil. Entonces, los esperamos para el siguiente recorrido virtual.